Maishaba, aprenda guaraní a lo luque con amor. Jetab apaben PM guanaco árabe. Mucha suerte para todos ustedes en este día. Ñañepunu hanwa combo epu, ñandeyara toi penendive. Para empezar esta tercera clase, que Dios esté con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar, pero antes quiero recordarles que en las clases anteriores aprendimos el Ashegetu y Pu'ae. Hoy vamos a completar con las consonantes que representan la base de aprendizaje del idioma guaraní. Ñañepunuta, ko'ana. Vamos a empezar. Pundiecuera, que significa consonantes. Entre los pundie tenemos las siguientes letras. Acuérdense que para leer las consonantes necesitamos de la letra E en el lado derecho para leer y leemos así. She, Ge, Je, Ye, Ke, Le, Pe, Re, Re, Se, Te, Ve. A esto le llamamos pundie yurugua. ¿Por qué pundie yurugua? Porque el sonido también sale por la boca. Yurú, pundie, consonante oral. Luego tenemos ge, me, be, ne, de, ge, te, ñe. A esto le llamamos pundie tigua. ¿Por qué? Porque el sonido sale a través de la nariz. Pero van a observar la letra me, be, ne, de, ge, te. No llevan tilde nasal, pero lleva la me y la ne y por eso se considera consonantes nasales. Vamos a contar cuántas consonantes orales tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 consonantes orales. Pundie yurugua huereco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 consonantes pundie tingua. Consonantes nasales. ¿Por qué? Porque tenemos el puso que va solo. Es un pundie o a. ¿Por qué? Porque es glotal. El puso es una consonante glotal. En total tenemos 21 consonantes. 21. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 con el puso. 21 consonantes. Con esto terminamos todo lo que es el Ashegetu. En el primero dimos lo que era el Ashegetu completo con 33 letras. En el anterior dimos que era Pu'ae. Pu'ae tenía 12. Y ahora completamos con pundie, que son consonantes. En total 21 consonantes. Apaipotá, Pellezareco, Hayahuereco, Cururú, que es sapo, Panambí, que es mariposa, Paí, que es sacerdote. Mirando yo esta palabra cururú, digo que es una palabra oral. ¿Por qué? Porque tanto consonantes como vocales tiene en la grafía. Este segundo, Panambí, mirando yo veo que tiene ne y lambé, que son nasales. Por esto esta palabra es nasal. Y acá tenemos paí para utilizar el puso. Hay un pequeño espacio que hacemos, pa, y. Entonces así se utiliza el puso. Entonces, hoy aprendimos lo que es pundie. Son 21 consonantes que existen en el Ashegetu. Ñahuaje ame combo epu.
Ashegeturejewa. Así termina la clase de hoy, no así antes de volver a recalcarle la importancia de ser diligentes en el aprendizaje de la Ashegetú o del abecedario guaraní. En las siguientes clases vamos a empezar a desarrollar los diferentes contenidos referente al idioma guaraní. Por eso, aquí llegamos, aquí culminamos lo que es el Ashegetú. Esta es la base fundamental para que el alumno aprenda lo que es el idioma guaraní. Así es que vamos a ponernos las pilas, vamos a tratar de memorizar estos abecedarios y así poder aprender verdaderamente lo que es el idioma guaraní. Entonces, hasta la próxima. Yayoshape B.